Sí, Permítame. Si quieres ver lo que lo haga gusto para que salga en Facebook. bueno. Bendiciones, amado hermano. Bienvenido a tu programa Un Momento Familiar con tu hermana Nuria Sandoval. Estamos en ttcradio.com en la 90.5 FM y en las redes sociales al mundo entero también. Bienvenido a tu programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendecimos tu vida. Ahora vamos a estar hablando sobre el tema de la familia. Nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Vamos a hablar de la familia en general como el cuerpo de Cristo también. Nuestros hermanos en la iglesia. Porque si usted sabe que hay padres, madres espirituales, hay hermanos espirituales, hay personas que son de bendición para cada uno de nosotros y que nos aman con ese amor inefable de parte de Dios. Vamos a estar leyendo así en el libro de Efesios 6. Efesios 6 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Si se da cuenta, hay una promesa. Dice: hijos, honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y miren la promesa que nos da nuestro Padre: para que te vaya bien, o sea, para que vivamos bien en esta vida y disfrutemos de una larga vida en la tierra. Se da cuenta que Dios nos promete y nos cumple. Pero si nosotros no hacemos conforme a lo que Él nos está mandando, a lo que nos conviene, a lo que es bueno para nosotros, entonces caemos en algo de que dice: nuestros días se acortarán en esta tierra si no honramos a nuestros padres como se deben de honrar, porque es primer mandamiento con promesa. Mire, eso es algo que nuestro Señor Jesucristo lo dijo: es el primer mandamiento con promesa. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con papá y con mamá, agradecidos con los líderes en la iglesia, nuestros pastores, nuestros diáconos, con todos los que sirven. ¿Por qué? Porque son nuestra familia, son parte, nos están cuidando, están en oración. Ponemos peticiones en nuestra iglesia y esa parte de los líderes agarran y toman esas peticiones como que si fuesen de ellos mismos, como familia, como que si ellos estuvieran pasando esa situación. Entonces vienen y ponen ante la presencia de Dios las peticiones. Eso significa que somos familia, que somos cuerpo, que estamos unidos en un mismo sentir y que nos honramos unos a otros y que nos amamos unos a otros, nos protegemos unos a otros, y es por eso que somos familia. Y por eso Dios nos habla aquí en Efesios en este día de que debemos de ser hijos, obedezcan al Señor y a sus padres, o sea, obedezcamos al Dios Todopoderoso y al Padre Eterno. ¿Por qué? Porque ese dice, porque esto es justo. ¿Es justo para quién? Para ambas partes. ¿Es justo para quién? Para ustedes y para nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Mire qué hermoso, para que disfrutes de una larga vida en la tierra. Déjame decirte que papá y mamá necesitan honra. Papá y mamá se han esforzado por ti y por mí para darnos una vida, lo que ellos han podido darte y proveer en tu vida diaria. Hay que honrarles. Así también nuestros pastores, nuestros líderes, hay que honrarles, porque ellos se sacrifican para poder estar temprano en ese lugar, para poder estar orados, para poder estar ayunados, para poder poner tus peticiones ante la presencia de Dios. No con esto decimos de que tú no puedes ir a la presencia de Dios, tú puedes hacerlo,
Pero si pones la petición ante las manos de nuestros pastores, ante las manos de los líderes que oran y ayunan para orar por las peticiones, ellos se someten a la poderosa mano de Dios. Ellos ayunan, ellos oran, ellos buscan el rostro del Señor en las madrugadas. ¿Para qué? Para que sean respondidas esas peticiones conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Y dice también, miren, el número 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y instrucción del Señor. Esos son principios básicos, amado hermano, que hay que nosotros también dar el ejemplo a nuestros hijos. Acuérdese que este es tu programa Un Momento Familiar con tu hermana Nubia Sandoval. Estamos en tpcradio.com, en las redes sociales y en la 90.5 FM en Santa Clarita, California. Es todo para Cristo. Bendiciones. Mire, es muy importante que nosotros pongamos ese enfoque de enseñar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ustedes, padres, dicen, no hagan enojar a sus hijos, sino críanlos según la disciplina y instrucción del Señor, o sea, de la palabra de Dios. Hay que instruirles conforme la palabra de Dios. No somos sus verdugos, no somos sus, ¿cómo le puedo decir? Ellos no son nuestros esclavos, ellos son herencia del Dios eterno, que hay que cuidarla. Y cómo tú y yo vamos a entregar esa herencia al Padre. Tenemos que tener ese cuidado, cómo vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestras generaciones al Dios eterno. Acuérdese que en la palabra de Dios dice que Él entregó talentos a diferentes personas. Sí, y algunos dijeron, tuve miedo, Señor, lo escondí y no produjo, no agarró intereses sobre ese talento, sobre lo que el Señor le dio a esa persona. Pero déjame decirte que nosotros tenemos que poner, eso está hablando y refiriéndose que nosotros tenemos que predicar y enseñar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo? Como familia, porque somos humanidad, porque la humanidad entera gime al Dios eterno diciendo, Padre, necesitamos de ti. Y nosotros, los que somos hijos del Dios eterno, tenemos que venir y mostrarles y presentarles la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Como familia del reino de los cielos. Hay que venir y amarles con el amor eterno que Dios nos ha amado, como dice en Jeremías. Con amor eterno te he amado. Nosotros tenemos que amarnos unos a otros. ¿Cómo? Con amor eterno. ¿Cómo? Como el Padre nos ama a nosotros. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Mire, amado hermano, le voy a leer unos principios básicos. Tal vez quisiera preguntarle a tus hijos acerca de su punto de vista de estos puntos básicos que te voy a presentar ahora. Porque hay que ponerles atención que ellos piensan, la opinión de ellos. ¿Cómo ves que estamos haciendo bien en esta situación? Hay que orar por esto, hay que unirnos. ¿Cómo ves tú, hijo mío? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo tú ves la escena? ¿Cómo tú ves el panorama? ¿Cómo tú ves esta situación que está pasando? Invítalos a que sean parte. No es porque tengas que decirle todo lo que está pasando, sino que invítale, hazlo parte de tu familia. Dile, mira mi hijo, ¿qué puedo hacer en esta situación? Sabemos que Dios es el que nos guía, sabemos que Dios es el que nos dirige. Pero tenemos que hacerlos parte de nosotros. No solo porque ellos son niños, no entienden. Déjame decirte que sí entienden. Sí entienden. Y son unas esponjas que todo lo que ven de parte de ti, todo lo que oyen de ti como ejemplo en casa, todo lo que oyen como ejemplo en la escuela, sus maestros, todo lo que oyen como ejemplo en la iglesia, ellos lo están agarrando. Lo están recopilando y aguardando en su vida para cuando ellos crezcan ponerlo por práctica. ¿Qué es lo que tú y yo estamos enseñando a nuestros hijos? Mira, padre, no hagan enojar a sus hijos, hay que disciplinarlos. Pero conforme a qué dice la palabra de Dios, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino que críanlos según la disciplina e instrucción del Señor.
Críenlos según la disciplina y instrucción del Señor. ¿Instrucción a dónde? De la palabra de Dios. Hay que instruirlos. Acuérdese que dicen en Proverbios, instruye al niño en tu camino. ¿En el camino de quién? ¿En el camino de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino. Instruye en el Señor Jesucristo al niño para que cuando él crezca y esté grande no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo parafraseé como dice la Biblia, el camino. Hay que enseñarles el camino. El camino es nuestro Señor Jesucristo. Mire, le voy a presentar algunos principios básicos por los cuales nosotros hacemos enojar a nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado porque la Biblia lo dice, que no hagamos enojar a nuestros hijos. Claro, tenemos que disciplinarlos, pero acuérdese que son herencia del Dios eterno. Dios nos los ha prestado. ¿Cómo vamos a entregar esa herencia para atrás a nuestro Dios? Quebrados, cojos, mancos, sin vista. ¿Cómo vamos a entregar a nuestras generaciones? Las estamos entregando con bendición, poder. Los estamos empoderando para que vayan y prediquen la palabra de Dios. Les estamos enseñando el amor de Dios y la misericordia de parte de Dios, lo que dice en su palabra. Estamos haciendo conforme lo que decimos en la iglesia. Siempre somos igual en casa. A donde quiera que vayamos tenemos que ser hijos de Dios, porque somos cartas abiertas al mundo, porque somos luz de este mundo, porque somos la sal, el sazón de este mundo, porque Dios nos ha mandado como embajadores. Y acuérdate, hermano, que primero vamos a Jerusalén. Jerusalén es nuestra casa. Tenemos que ser ejemplo a nuestra casa. No perdamos nuestras generaciones. No perdamos a nuestros hijos. Traigámoslos, hagámoslos parte del reino de Cristo. Digámosle, aquí está. La palabra de Dios es para ti también. La promesa, el beneficio es para ti. Deja que Dios nazca en tu corazón. Acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. Él es el único camino y la verdad y la vida que lleva al Padre. Enseñémosle que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos lleva al Padre. Mire lo que dice, quiero leerle acá. Si usted se da cuenta, todo afecta a nuestros hijos. La falta de armonía matrimonial ocurre cuando un esposo y una esposa desarrolla el ser una sola carne. La intimidad diseñada por Dios. Déjeme decirle que en veces nosotros pensamos de que el niño no escuchó o el niño no miró el gesto que el papá o la mamá hizo. Déjeme decirle que ellos se dan cuenta desde el ellos huelen que algo está mal. Ellos te preguntan, pero en veces no les ponemos atención. No importa la edad que tenga, tenemos que poner atención, detente. Dios te está hablando a través de tu hijo. No te enojes, que no se ponga el sol sobre tu cabeza. No hagas lo incorrecto porque yo te estoy viendo, mamá y papá. Y eso lo que tú me estás enseñando es lo que yo voy a hacer cuando sea grande. Entonces esto acá está hablando no solamente de nuestros hijos, sino los padres que somos el ejemplo para nuestros hijos. Cómo nosotros nos dirigimos en nuestra vida matrimonial, cómo nos dirigimos como cónyuges, cómo es el respeto, cómo es la comunión, cómo es que nos llevamos, cómo es que le transmitimos a nuestros hijos la seguridad, les transmitimos el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros. ¿Cómo es que nosotros vamos a heredar la patria, el reino celestial a nuestros hijos? Mire, dice en Génesis 2:24, en la Nueva Versión Internacional: por eso el hombre deja a su mujer a su madre y se une a una mujer. Los dos funden en una sola carne, en un solo ser. Esto primero va a comenzar con los papás. Vamos a dar un buen ejemplo a nuestros hijos como esposos, como padres, como amigos, como hijos de Dios. Cómo tú y yo nos comportamos en casa. No confundamos a nuestros hijos que en iglesia, que en la calle, que en tu trabajo, que en casa somos diferentes. Amado hermano, tenemos que ser lo mismo. Porque si tú eres algo en la casa y después eres otra cosa en la calle, otra cosa en la iglesia, estamos confundiendo a nuestros hijos. Y es ahí el problema, que nuestras generaciones se están yendo por otro rumbo. Donde dicen, no quiero saber nada de esto. ¿Sabes por qué? Porque mi papá y mi mamá son esto, porque mi papá y mi mamá hacen esto acá, pero acá cambian su cara.
pero acá la transforman de otra manera, pero acá la ponen en santidad y acá la ponen diferente. Déjame decirte que somos cartas abiertas, primeramente a Jerusalén, a nuestros hijos. Ellos nos están observando, ellos nos están viendo qué es lo que hacemos y es lo primero que van a decir. Yo no quiero ser como papá, yo no quiero ser como mamá, que están haciendo una cosa acá y una cosa en el otro lado. Hermano, Dios toca sus corazones, no puedo decir que no, pero sabes una cosa, que nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Si tú quieres que tu hijo sea un buen padre, un buen amigo cuando él crezca y se case, tienes que hacerlo y enseñarle. Si tú quieres que tu hijo sea servidor de todo su corazón y con toda su fuerza, sirviendo al Dios eterno, sirviendo en el reino de Cristo, hazlo en casa. Para que ellos tengan ese concepto, para que ellos digan, papá y mamá eran unas personas de oración, eran unas personas misioneras, eran unas personas dadivosas, eran unas personas que daban y predicaban el evangelio de Jesucristo. Tenemos que dar ese ejemplo. Estableciendo y manteniendo un hogar centrado en los niños. Acuérdense que ellos son la prioridad en el matrimonio, que tenemos que ponerle atención a los niños. ¿Sabe por qué? Porque ellos necesitan de nosotros. Están pequeños, sí, pero necesitan ser enseñados. Necesitan ser abrazados. Necesitan ser y sentirse que están protegidos por ti y por mí, que están protegidos en la iglesia, que están protegidos a donde quiera que ellos van, para que tú le crees su autoestima conforme al corazón de Dios. Para que sepan ellos de dónde vienen, a qué llegaron a esta tierra y para dónde vamos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños que Dios es el único camino, que tenemos que honrarnos unos a otros, que amarnos unos a otros, amado hermano. Mire lo que dice, estableciendo y manteniendo un hogar centrado en los niños. Esto ocurre, amados hermanos, cuando los padres establecemos un hogar que sea cristocéntrico, en donde cada miembro entienda en su hogar, en su lugar bíblico en la familia, y esté comprometido a agradar a Dios antes que a sí mismo. Hay que enseñarle a nuestros hijos que hay que agradar a Dios. ¿Cómo agradas a Dios? Lee las escrituras para que les puedas enseñar a tus hijos cómo agradar a Dios. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Me preguntaba a mi hijo, el pequeño, de que cómo hacer la voluntad de Dios. Y yo le dije, bueno, la voluntad de Dios es que tú estés en oración constantemente todos los días. Y que puedas leer la palabra de Dios y que la pongas por práctica y que le lleves la palabra a otros niños y les prediques que Cristo es el único camino que lleva al Padre. Que vivas en santidad, que dejes que el Espíritu Santo de Dios te llene de los frutos que Él tiene, de misericordia, de amor, de paz, de bondad, de compasión, de fe, de mansedumbre. Hay que explicarles así como están las escrituras. Si ellos te están haciendo una pregunta que tú dices, pero si tienes 6 años, si tienes 5, tiene 3 años, tiene 8, no importa la edad, cuando ellos vienen y te preguntan es porque están preparados para escuchar lo que tú les vas a decir. Y acuérdate que hay que hablarles con la verdad, hay que decirles un sí y hay que decirles un no. Hay que enseñarles con amor, con la palabra de Dios. No hay que imitar la ira, amado hermano, con nuestros hijos. Niños que regularmente observan ejemplos de ira en la comunicación a menudo crecen sin haber tenido los recursos bíblicos necesarios con los cuales podrán resolver conflictos y problemas personales en la vida. Déjame decirte, papá, mamá, que nosotros no vamos a estar aquí toda la vida. Este es un ciclo. Nacemos, crecemos, hacemos el propósito de Dios y vamos y descansamos. Prepara a tus hijos para que ellos puedan dirigirse en la vida
conforme al corazón de Dios y puedan ser personas de bien en esta tierra y puedan seguir sembrando el evangelio de Jesucristo a todas las almas de este mundo. Mira lo que dice en Proverbios 22, 24, 25. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Me gusta decirles, amado hermano, acerca de lo que es de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque ellos son la herencia del Dios eterno. Ellos son la iglesia del futuro. Ellos son los que van a predicar el evangelio y van a continuar predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Disciplinar constantemente bajo ira, eso es un peligro para nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Disciplinar con enojo puede ser percibido por su hijo como un ataque, amado hermano. Como un ataque personal. Con esa actitud, el niño tendrá desconfianza. No es bueno castigar a tu hijo cuando estás enojado o cansado. Detente un momento, enséñale conforme al corazón de Dios, enséñale con amor, enséñale, pero no de parte de ti, sino de parte de nuestro Padre Celestial. Hay que enseñar a nuestros hijos con amor. Si tu hijo tiene 5 años, tú no tienes 40, ni 50, ni 30, ni 20. Tú tienes 5 cuando platicas con él. Cuando tu hijo tiene 15, tú no tienes los años que tienes, sino que tienes 15. Bájate y platica al nivel de sus años de ellos. Porque ellos no han recorrido los años que tú ya recorriste. Claro, tenemos que enseñarles, queremos que ellos aprendan antes de que sucedan las cosas. Tenemos que enseñarles con amor. Tenemos que darles amor. Hay que enseñarles conforme la palabra de Dios. Miren lo que dice en Efesios 4, 26 y 27. Si se enojan, no pequen. No permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ni den cabida al diablo. Miren lo que es Santiago capítulo 1, 19 y 20. Este está en la Nueva Versión Internacional. Hay que poner en práctica la palabra. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Se da cuenta? Si nosotros castigamos a nuestros hijos cuando estamos enojados y cansados, no vamos a hacer bien el trabajo que Dios nos ha encomendado en la herencia que nos ha prestado en nuestros hijos. Miren lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque tú y yo tomamos el tiempo para poder enseñar a nuestros hijos conforme al corazón del Dios eterno. ¿Se da cuenta? Dios es amor. Dios nos habla cómo dirigirnos en la vida. Dios nos habla cómo tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dios nos habla cómo tenemos que ir y hacer discípulos a las naciones. Cómo tenemos que actuar. Cómo tenemos que dirigirnos con otras personas. Solo hay que hacerlo un hábito en nuestra vida. Porque acuérdate que estamos viviendo en un mundo de pecado. Es difícil, pero no imposible. Para los que estamos en Cristo, todo nos es posible, amado hermano. Podemos vivir en santidad, podemos vivir en honestidad, porque Cristo está con nosotros. El Consolador está con nosotros, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Mire, aquí tengo otro que dice regañón. Somos muy regañones con nuestros hijos. Niño, vete por allá, ahorita estoy ocupado, no puedo estar contigo. Detente. No dejes que las circunstancias de este mundo o el sistema de este mundo te ahoguen y te aparten de tus generaciones, de tus hijos. Detente un momento y piensa cuando tú eras pequeño, ¿qué te hubiera gustado que tus padres hicieran contigo?
Detente, no hagas lo mismo que hicieron en un círculo nuestros padres con nuestros hijos. No hagamos lo mismo. Tenemos que cambiar, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y darles lo que ellos necesitan. Sea un buen amigo para tu hijo y tu hija. No permitas que vaya a contarle a otra persona cosas importantes que te tiene que contar a ti. Dios es bueno, gánate a tu hijo y a tu hija en confianza. Desde pequeños enséñales que no deben mentir y que tienen que venir contigo y decir la verdad, porque nuestro Dios nos está viendo 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, 365 días. Te das cuenta, Él nos está viendo y conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce antes de que nosotros digamos las cosas. Él ya las sabe lo que tú y yo vamos a decir. Cuidemos nuestras generaciones, amado hermano. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a la iglesia del futuro, cuidemos con todo fervor a nuestros hijos y nietos, a nuestras generaciones que gimen y dicen, necesitamos de nuestros padres, necesitamos del Dios eterno, necesitamos ser instruidos con la palabra de Dios desde pequeños. Acuérdate lo que dice Proverbios. Enséñale al niño desde temprano para que cuando esté viejo no se aparte del camino de Dios, no se aparte de las escrituras, no se aparte del reino de los cielos. No hay que ser regañones, amado hermano. El término regañón es derivado del griego que significa indignarse con enojo. Regañadientes. El censurar rápidamente o protestar, demostrando fuertes emociones sin control. Nunca es un método apropiado para entrenar y guiar a un niño. No hay que ser regañones con nuestros hijos. Hay que sabernos guiar, hay que hablar con ellos. Hay que decir, ¿sabías lo que hiciste no está correcto? ¿Sabías que mami te dijo que te pusieran los zapatos y no lo hiciste? ¿Sabías que mami te dijo que te vistas y no lo hiciste? Estamos tarde, tenemos que irnos. Ven, te ayudo, esto no se hace, porque hay consecuencias. Hay que enseñarle a nuestros hijos con el diario vivir. Hay que enseñarles que si no, hay que vivir con tiempos. Hay que tener un hábito, hay que tener disciplina para poder guiarnos en esta vida. Miren lo que dice en Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. ¿Quiénes te escuchan a ti y a mí en casa? Son nuestros hijos. Ah, mamá dijo una mentirota por teléfono. Ah, mamá está mintiendo. Ah, mira, no hizo conforme al corazón de Dios, no hizo como dicen las escrituras, ella lo hizo a su manera. Amado hermano, yo sé que es bien difícil, pero hay que estar siempre siendo guiados por el poder del Espíritu Santo. No te desconectes, solo porque estás en casa yo me desconecto y acá hago lo que yo quiero. Déjame decirte que donde quiera que tú vayas, si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, ya no te pertenece, le pertenece a Cristo y por lo tanto ya no vives tú, sino que Cristo en ti. Y si vive Cristo en ti, vive el Espíritu Santo de Dios en ti. Y si vive el Espíritu Santo de Dios en ti, ya no eres tú, sino que Cristo en ti. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y vivir conforme lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Ya no eres tú ni yo. Somos en Cristo Jesús. Ser consistente con la disciplina con nuestros hijos. Lo que dijo papá lo tiene que decir mamá. Porque en mi casa yo le pregunto, ¿qué te dijo papá? O papá dijo que no. Bueno, papá dijo que no. Hay que respetarse mutuamente. Hay que llevarse en una sola carne, como les leí desde el principio en Génesis. Que el esposo y la esposa son una sola carne. Lo que él diga sí es sí, lo que él diga no es no. Acuérdese que el esposo es la cabeza del hogar,
como Cristo de la iglesia. Así es que tenemos que dirigirnos de esa manera. Si el papá dice que no, es que no, mamá, ¿ok? Si mamá dijo que no, es que no, papá. Porque si nosotros empezamos a sobrepasar la autoridad de papá y mamá con nuestros hijos, va a ser fácil para ellos venir y hacer lo que ellos quieran, porque tú y yo estamos dándole el ejemplo. Tenemos que ser personas que disciplinamos a nuestros hijos con amor y misericordia como Dios nos ama. Mira lo que dice en segunda carta de Corintios 1, 17 y 18. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? Es una pregunta. ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos? De manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo. Pero tan cierto como Dios es fiel, el mensaje que les he dirigido no es sí y no. Nuestro hermano apóstol Pablo está preguntando a los corintios que se tenían que dirigir con un sí o con un no. Es por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, cuando vamos a la tienda y agarran y toman un juguete, si se les dice que no, es que no. Si se les dice que sí, perfecto. Hay que entrenar a nuestros hijos nosotros como padres. No es porque a veces no tenemos o porque no queremos. Es porque tenemos que enseñarles que cuando es necesario hacerlo, lo vamos a hacer. Y cuando no es necesario, lo tienen que dejar. Empieza a enseñar a tus hijos cómo ser mayordomos. Desde el principio hay que enseñarles, desde que están chicos, hay que enseñarles a ser buenos dadores, hay que enseñarles que se adora nomás al Dios eterno, hay que enseñarles que se ama con toda la fuerza del corazón y la mente al Todopoderoso y que hemos venido con un propósito. ¿Para qué? Para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y para predicar el Evangelio a toda criatura, para vivir bajo la poderosa mano de Dios, para vivir en poder y autoridad con Dios, para vivir bajo su voluntad y su presencia. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos de esa manera, ellos van a ser unas personas, unos líderes, unos padres, unos amigos, unos vecinos que van a predicar el Evangelio de Jesucristo con sus acciones. Van a predicar el Evangelio de Jesucristo donde quiera que vayan. Y van a ser una sola persona donde quiera que se encuentren. Porque no podemos vacilar, amado hermano, en dos situaciones. No podemos hacer una cosa hoy y otra cosa mañana. No podemos que cuando vamos a visitar a alguien nos comportamos de una manera y más tarde de otra. Confundimos a nuestros hijos, tenga pendiente eso. Porque nuestros hijos lo primero que van a decir, o son cristianos o no lo son. Entonces para ellos se les va a hacer un hábito normal. Van a crecer en ese hábito, que podemos hacer lo que queramos y estar aquí y estar allá. Déjame decirte que cuando venimos a ser hijos de Dios, Dios dice que es un Dios celoso. Tenemos que vivir en santidad y honestidad. Tenemos que ser guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amado hermano, tenemos que ayudar a nuestros hijos a crecer en sanidad, a crecer con una vida sana espiritualmente, con una vida sana físicamente, emocionalmente, con una vida sana financiera. Hay que ayudar a crecer a nuestros hijos en ese momento que están pequeños, porque sabes una cosa, el tiempo se pasa rápido. Cuando tú ves hacia atrás, tus hijos ya se fueron de casa, ya se casaron y están haciendo lo mismo que tú hiciste con los hijos de ellos en su casa. Y a ti como abuelo te molesta. Y dices, bueno, ¿por qué haces con esto con el nene? Pues se te quedan viendo, ¿no? Pues si tú lo hacías conmigo. O sea, ¿cómo tú vienes a decirme cómo hago esto con mi hijo si tú lo hacías conmigo? Tenemos que tener cuidado en esa situación, amado hermano, cómo enseñamos a nuestros hijos. Aquí hay otra cosa, dice la hipocresía de los papás, lo que te mencionaba, que somos una cosa aquí y otra cosa en otro lado. Dirígete con un sí, dirígete con un no, dirígete como hijo, como hija, hijo de Dios, donde quiera que tú vayas. Esto de ser la hipocresía, amado hermano, un padre que utiliza la Biblia para enseñar, corregir e instruir a sus hijos en rectitud, pero no está dispuesto a practicar esa misma rectitud en su vida. No es solo un hipócrita, sino también que provoca a su hijo ¿a qué? A ira.
Porque nosotros provocamos a ir a nuestros hijos. ¿Cómo lo provocamos? Ay, mi mamá, mi papá. Dice que es cristiano y mira lo que está haciendo. ¿A poco? Nosotros no oímos a nuestros hijos tan chiquitos, no saben. Déjame decirte que sí saben. Y se están dando cuenta de todo lo que hacemos tú y yo. De todo lo que hacemos por teléfono. De todo lo que hacemos en la vida diaria. Si ellos se fijan hasta cómo tú mueves la cacerola cuando estás cocinando, mamá. ¿Estás molesta, mamá? No, no estoy molesta, estoy rápida, mijo, porque ya tenemos que ir a dormir. Mañana tenemos cosas que hacer. Molesta. O sea, vienen y te preguntan, no los evadas. Contéstales con honestidad. Con honestidad, contéstales. Si estás molesta, dígale, sí estoy molesta porque no me hiciste caso. ¿Y cómo se arregla esto? Con oración y un abrazo. Y que la próxima vez lo hagas. Porque es por tu bien y por el mío. Perfecto, vamos a hacerlo. Vamos a orar. Señor Jesús, que la próxima vez que mamá diga algo a los niños, que los niños pongan atención y lo hagan. Que sean obedientes. Vamos a orar. Porque todo se trae en oración ante la presencia de Dios. No podemos arreglar nada nosotros con nuestra fuerza. Es el Espíritu Santo de Dios tocando los corazones de cada uno de nosotros. No podemos arreglarlo. Filipenses 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, dijo el apóstol Pablo, recibiendo y oído lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Mire, amado hermano, ser legalista con nuestros hijos no es bueno. Miren, Mateo dice, hipócritas, tenían razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Eso es lo que mire, amado hermano, no permitamos que nuestras generaciones se pierdan por el ejemplo que miran en casa. Más que todo, este mensaje va dirigido a los papás. Como padres tenemos que ser ejemplos de nuestros hijos. Si tú no quieres que el niño sea rebelde, si tú no quieres que el niño sea de diferente manera, mire, es que se está poniendo rebelde. Dime tú, ¿has orado con él? La rebeldía depende de algo. ¿Por qué él está enojado? ¿Por qué él acciona de esa manera? Tenemos que ir y orar con ellos. Abrázalo, dile, yo aquí estoy contigo. Sí, mamá se molestó contigo, pero eso no significa que dejo ser tu mamá. Yo te amo. Ven acá, dame un abrazo, vamos a orar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. No dejes que tus hijos se vayan a la cama a dormir si no se han reconciliado contigo y no han orado juntos al Padre. Porque eso se va creando amargura, se va creando una distancia, se va creando un alejamiento entre tú y tus hijos. Tenemos que acercarlos, no los alejemos del reino de Dios. Tenemos que atraerlos, tenemos que decirles esto es lo bueno, este es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú dices eso es porque estás dando buen testimonio con ellos. Acuérdate que ellos son esponja que agarran todo lo que tú y yo hacemos. Y un día lo van a poner en práctica. Y a ti y a mí no nos van a gustar cuando miremos que nuestros nietos le están haciendo lo mismo. Así es que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso hoy en día. Cuando nuestros hijos están pequeños, hay que enseñarles con la palabra de Dios, con el amor de Dios. No admitir, amado hermano, que estás equivocado cuando tú como padre te equivocas y el niño te dice, te equivocaste, papá, me juzgaste mal, me regañaste por algo que yo no hice, me dijiste que yo no lo había hecho y ya estaba hecho, porque a veces que nosotros por estar ocupados como padres cometemos tal injusticia. Pero déjame decirte que si tú y yo la cometemos, tenemos que venir y decirle al niño, a la niña, a tu hijo, perdóname si tienes razón, perdóname, mamá estaba pensando en otra cosa y no se detuvo a pensar como a la edad que tú tienes, a escucharte. Toma minutos para escuchar a tus hijos. Ellos también pueden opinar, ellos también son personas, son creación de Dios. No es porque están pequeños, no es porque no entienden. Invítales, atráelos a la palabra, invítales y diles, ayúdame a orar.
Siéntalos, agárrense de la mano, invítalos a orar. Porque acuérdate que la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y acuérdate de eso nomás. Tus hijos son tu equipo, son tu familia, son tu Jerusalén, son la herencia del Dios eterno que tenemos que cuidar. Las generaciones de hoy en día gimen por encontrar la comunicación con el Dios eterno. No han sido enseñados, tenemos que enseñar a nuestras generaciones. No perdamos a nuestros hijos, no perdamos a esta generación. Tenemos que ir a ellos y predicarles y enseñarles conforme al amor de Dios. Bájate al nivel de ellos. Siéntate al nivel de ellos. Acuérdate cuando tú estabas en esa edad. Dios es bueno. Mateo 18:15. Miren lo que dice. La falta de un padre admitir una ofensa cometida hacia su hijo o a otras personas, quienes él reconozca que ha ofendido, a menudo desanima a los niños. Imagínense, desanima a los niños a tener comunicación bíblica abierta. El niño percibirá la insensibilidad y el orgullo del padre y no estará preparado apropiadamente para pedir perdón a otros. ¿Se da cuenta? Tenemos que venir nosotros a pedirle perdón a nuestros hijos cuando cometemos el error de regañarlo o decirle que no hizo tal cosa y ellos ya la hicieron, porque acuérdate que en veces como papá andamos tan ocupados que se nos olvida y no ponemos atención a los niños. Lo único que hacemos es tratarlos como, apúrate, te cambio, lo agarras de la mano, sales corriendo. No, detente. Él es una persona. Respétale. Dale su tiempo. Escúchalo. Ora con él. Es parte de tu vida. Es parte de tu familia. Es herencia del Dios eterno. Esto es serio. Hay que cuidar a nuestras generaciones. Hay que cuidar a nuestros hijos. Hay que cuidar a la futura iglesia de Cristo. Encontrar faltas, amado hermano, y tratar a nuestros hijos no escuchando el punto de vista de los niños, aunque los padres no siempre están de acuerdo con el razonamiento de sus hijos. Sus conclusiones u opiniones deben ser comprender la perspectiva del niño. Y si hay el deseo de llevarlo a la verdad, él comprenderá la perspectiva del niño. Este pudiera percibir actitudes como arrogancia, impaciencia, apatía y falta de amor. ¿Se da cuenta? Porque el niño empieza a decir, tú no me quieres, tú no me amas, tú solo me regañas, no me escuchas. Tienes que ponerle atención a los niños. Cuando los niños empiezan a decir eso, es que algo está pasando. Están molestos contigo por algo que tú hiciste para ellos. Tienes que venir y preguntarle, a ver, dime chiquito, dime chiquita, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Mamá quiere darte lo mejor. Yo te amo, dime, ¿por qué estás enojado? Vamos a orar y nos vamos a perdonar y nos vamos a abrazar y vamos a seguir adelante, porque acuérdate que nosotros somos cartas abiertas a Cristo y tenemos que perdonar, cartas abiertas al mundo entero de parte de Cristo. Tenemos que saber perdonarnos unos a otros. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a perdonar, amado hermano, acuérdese que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Hay que enseñarle a nuestros hijos tal cosa. No tener tiempo para hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con ellos. Hay que poner en práctica la palabra, hermano. Mire, cuando los padres permiten que las presiones y los placeres de la vida mantengan alejados de pasar el tiempo suficiente en el proceso de comunicación con sus hijos, la relación estrecha de parte hijo e hija desarrollan, dice, los niños pueden llegar a establecer relaciones más fuertes con sus amigos para llevar este vacío, para llenar el vacío que papá y mamá no escuchan. Ellos se van y le cuentan y encuentran amigos. ¿Se da cuenta? Nosotros mismos arrojamos a nuestros hijos hacia afuera. No lo hagamos, no sigamos haciendo eso. Sentémonos, detengámonos y hablemos con nuestros hijos. Dios es bueno, amado hermano.
fallar en lo que le prometemos. A un niño no le puedes fallar en lo que le prometes. La promesa y compromiso comúnmente se hace con la intención de cumplirla sin la intención de engañar. Mira lo que dice en Salmo 15, 4, 5. Que desprecia al que Dios reprueba. Dice, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afectan al inocente. Corrigiéndolos en presencia de otros. Nunca corrijas a tus hijos en presencia de sus amigos o de alguien más. Tómalo aparte en secreto y habla con él. Si algo cometió en público, tráelo. Acuérdate, la palabra de Dios dice eso, que nosotros como hijos de Dios nos tenemos que dirigir así. Si alguien cometió algo contigo, a un hermano, una ofensa, llámalo en secreto, oren, pídanse perdón, abrácense. No podemos ir a decirle en el público, no podemos avergonzar a nuestros hijos de esa manera. Dice en Mateo 18:15, el hermano que pega contra ti, si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Es por eso, tenemos que tomar a nuestros hijos en secreto, no le regañes en público. Dando mucha libertad, a los niños necesitan ser enseñados a arrepentirse del pecado, cómo ser responsables, cómo vivir en una vida autodisciplinaria. En Hebreos 12, 6 a 9 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Dice, los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Es una pregunta. Si usted se le ha de dejar sin la disciplina que todos reciben, entonces no son hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres hermanos nos disciplinaban, los respetamos. Una pregunta, ¿no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus, al Padre Eterno, para que vivamos? ¿Se da cuenta? No dando libertad suficiente a nuestros hijos. Dice, en el camino que no conocer, dice, hace algo que merezca castigo. Reciba pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha dado confiado poco, se le pedirá, al que se le ha confiado mucho, se le pedirá más aún. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos hijos Dios te ha dado a ti? ¿3, 4, 5, 7? No sé. Dios te va a pedir cuenta de cada uno de ellos. Cómo tú te dirigiste, cómo tú los enseñaste, cómo tú los protegiste. ¿Te das cuenta? Esto es serio. No te burles de tu hijo. La palabra nunca debe poner en ridículo o burlarse de sus hijos por alguna insuficiencia de la cual no pueden hacer nada al respecto. Éxodo 4:11. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Es una pregunta, amado hermano. No abuses físicamente de tus hijos. La palabra debe ser disciplinar a sus hijos solo cuando su enojo está bajo control y las posibilidades de hacerle daño físicamente a tu hijo sean menos. No maltrates a tus hijos, no verbalmente, no físicamente, no maltrates a tus hijos. Poner sobrenombres, no le pongas sobrenombres a tus hijos. Los haces molestar. Los sobrenombres no son buenos. Nuestra conversación sea sí, y nómbralos por el nombre que tú le diste al nacer. Tener expectativas irreales. Mire, cuando yo era niño, hablaba como niño. Dice en primera carta de Corintios 13:11. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Acuérdate que si tus hijos tienen 5, 4, 3, 7, en los años que tengan, tienes que bajarte al nivel de ellos. Tenemos que enseñarles al nivel de ellos, a que entiendan al nivel de su edad que tienen. No muestres favoritismo con ninguno de tus hijos. Ámales, dales lo mismo a todos. Porque si no, ahí es donde viene
el descontento, el enojo con tu hijo, porque a él lo quiere más y a mí me quiere menos. Tenemos que crear un ambiente, una atmósfera de amor, de compasión, de igualdad, de que somos lo mismo para Dios. Lo mismo eres en casa, eres mi hijo amado, eres mi hija amada, eres mi baby. Tienes que dirigirte a ellos igual manera, que les amas por igual. Mira lo que dice en Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Esto se refiere al hijo pródigo. Cuando el hijo mayor viene a casa, porque el padre está celebrando que el hijo pródigo ha regresado a casa, el hijo mayor se molesta. Hay que traerlos, hay que convidarlos, hay que mandar a llamar al hijo que está allá y decirle, vente mijo, vamos a celebrar juntos. Venga, si le dices un abrazo a uno, tienes que darle abrazo a todos. Si le diste un beso a uno, besa a todos. ¿Sabes por qué? Porque los niños, acuérdate cuando tú eras niño. Decías, oh no, mi papá no me ama, mi mamá tampoco. Emplear métodos de entrenamiento consistente, la palabra de Dios. El caminar a tu hijo a la disciplina e instrucción del Señor, no provocar a ira, pero encaminarlo en el consejo y en la instrucción de la palabra de Dios. Dios es bueno, amado hermano, y para siempre es su misericordia. Mira, amado hermano, no reemplaces nada. No reemplaces a Cristo por nada. Aquí está la enseñanza en la palabra de Dios, cómo dirigirnos en la vida, cómo enseñar a nuestros hijos, cómo nosotros debemos de hablar con otros. Está todo en la palabra de Dios, amado hermano. Miren lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero orar por cada uno, quiero orar, amado hermano, este momento por todos aquellos que han estado escuchando el programa por tpcradio.com 90.5 FM y en las redes sociales. Quiero bendecir tu vida. Quiero decirte que Dios te ama y que Él quiere que vengas a ser parte de la familia de Cristo. Quiero orar por aquel que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y único Salvador de mi vida. Escríbelo mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, a que yo entienda que tú vives en mí hoy y dirigirme a través del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Quiero orar también por cada uno de los hermanos, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo entero, se encuentran en un hospital, en una cama, en casa, trabajando, donde quiera que tú te encuentres. Padre eterno, te doy gracias por cada uno de los hermanos, donde quiera que se encuentren. Dale, Señor, la provisión diaria. Dale, Padre bendito, esa bendición diaria que tú has prometido en tu palabra. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Fortaléceles, Padre. Sánale sus cuerpos, Padre, sánale su corazón, que tengan perdón, Padre, en ellos. Padre, sana las emociones, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendiciones, amado hermano, este fue tu programa, Un Momento Familiar con tu hermana Nubia Sandoval, y hasta la próxima, hasta el próximo programa. Si tú hiciste esa oración, comunícate con Pastora Isabel Pleites en las redes sociales, Todo para Cristo Iglesia, o puedes también comunicarte con mi pastor, worshipwalk.com. Yo, Evelyn Hernández, en la ciudad de Burbank, tenemos servicios en inglés y español. Bienvenido a la familia de Cristo Jesús. Bienvenido al reino de Cristo. Bendiciones. Hasta el próximo programa.